Lo que me pasó esa noche fue más allá de lo que un enfermero está preparado para soportar. No se trataba de un error médico, ni de un paciente difícil. No. Aquello que viví no era de este mundo, y lo peor de todo, es que creo que no he escapado del todo. Era una de esas noches en las que el hospital parecía más una morgue que un lugar para salvar vidas. Había un silencio pesado en los pasillos, roto solo por el pitido intermitente de los monitores o el eco distante de un carrito metálico. Yo estaba en mi turno nocturno, asignado a la unidad 4C, una sala reservada para pacientes con condiciones críticas o extrañas. Mi única tarea esa noche era cuidar a un paciente en aislamiento, el señor Lázaro Martínez, cama 204. Nadie me dijo exactamente qué tenía. Solo una nota en su expediente: no administre medicamentos sin autorización directa del jefe médico. Pensé que era otra de esas órdenes burocráticas, pero había algo raro en él desde el principio. Cuando entré a su habitación por primera vez, me sorprendió verlo despierto. Era un hombre mayor, flaco, con ojos hundidos y piel pálida, pero no parecía débil. Al contrario, había algo en su mirada que me hacía sentir observado, evaluado. ¿Ya está listo, enfermero?, preguntó con una voz seca pero firme, sin siquiera mirarme directamente. ¿Listo para qué?, respondí, mientras revisaba su monitor y tomaba su presión arterial. Para lo que va a pasar esta noche. Me reí nervioso. Pensé que deliraba, como muchos pacientes en aislamiento. Mi trabajo es cuidar que nada pase, señor Martínez. Eso es lo que todos creen, al principio. Lo ignoré, pero sus palabras quedaron flotando en mi cabeza mientras seguía con mis tareas. A las 2 de la mañana, el silencio del hospital ya era insoportable, así que fui a checarlo de nuevo. Lo encontré sentado al borde de la cama, mirándome con esa misma intensidad. ¿Cómo se siente?, le pregunté, intentando sonar profesional. No lo entiendes, ¿verdad? Tú no estás aquí para cuidarme. Estoy aquí para cuidarte a ti. Antes de que pudiera responder, su cuerpo comenzó a temblar. Pensé que era un ataque, así que corrí hacia él, pero de repente se detuvo. Me agarró del brazo con una fuerza imposible para alguien de su complexión. Prométeme que no abrirás la puerta esta noche. Pase lo que pase. Quise decirle que estaba loco, que eso no tenía sentido, pero algo en su tono no me dejó discutir. Apenas asentí y me soltó. Salí de la habitación intentando convencerme de que solo estaba paranoico. Pero entonces, a las 3 de la mañana, comenzó. La alarma de su monitor se disparó, indicando un ritmo cardíaco irregular. Corrí a su habitación, pero antes de entrar, escuché algo extraño, una voz, pero no la suya. Era grave, gutural, como si dos personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Abrí la puerta de golpe, pero el señor Martínez estaba solo. Me miró con una sonrisa torcida y señaló la silla en la esquina de la habitación. Tarde o temprano, todos tenemos que sentarnos allí. ¿Verdad, enfermero? No había nadie en la silla. Solo estaba él, con esa mirada que parecía perforarme el alma. Revisé su monitor, su presión, todo estaba en orden. Pero mientras escribía las notas en su expediente, sentí algo extraño detrás de mí, como si alguien estuviera inclinado, leyendo por encima de mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nada. Nada visible, al menos. La sensación no se iba. Decidí quedarme junto a su cama el resto del turno. No me importaba lo que dijeran mis superiores, algo estaba mal, y no pensaba dejarlo solo. Pero entonces, cerca de las 4 de la mañana, el señor Martínez volvió a hablar, esta vez en un susurro. «¿Ya vienen?». Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, su monitor mostró una línea recta, parada cardíaca. Presioné el botón de emergencia y comencé las maniobras de resucitación, pero mientras lo hacía, algo me distrajo. La silla en la esquina estaba girada hacia mí. Eso no era posible. Nadie había entrado a la habitación. Nadie. El equipo de reanimación llegó, pero cuando intentaron conectar el desfibrilador, todos los monitores fallaron al mismo tiempo. Las luces comenzaron a parpadear y un ruido extraño llenó el aire, como un zumbido profundo. Y entonces, ocurrió. Mientras aplicábamos las compresiones, el señor Martínez abrió los ojos de golpe y me miró directamente. «Te lo advertí»,
dijo, con esa misma voz gutural que había escuchado antes. Un instante después, el monitor volvió a la normalidad. Su ritmo cardíaco, estable. Sus signos vitales, perfectos. Pero algo en su mirada había cambiado. No era el mismo hombre. Dejé ese trabajo al día siguiente. Pero a veces, en las noches silenciosas, cuando todo está en calma, siento lo mismo que sentí esa madrugada, como si algo estuviera inclinado detrás de mí, mirando por encima de mi hombro. Siempre pensé que trabajar como recepcionista nocturna en un hospital sería aburrido. Lo peor que imaginaba eran largas horas frente a una pantalla, rellenando formularios o lidiando con algún visitante perdido. Pero esa noche, descubrí que hay cosas mucho peores que el aburrimiento. Era un turno como cualquier otro. El hospital estaba casi desierto, con la mayoría de los pacientes dormidos y solo el personal mínimo necesario trabajando. Me senté detrás del mostrador, revisando los registros de ingresos. Afuera, el viento soplaba con fuerza, golpeando las ventanas con hojas y ramas. Todo parecía normal, hasta que lo escuché por primera vez. Unos pasos. Ligeros, apresurados, como los de un niño corriendo descalzo por los pasillos. Levanté la mirada, esperando ver a alguien en el corredor frente a mí, pero no había nadie. Solo un largo pasillo vacío, iluminado por las luces frías y titilantes de los fluorescentes. Seguramente es un paciente confundido, pensé. Aunque era raro escuchar a alguien corriendo a esas horas. Me puse de pie y caminé hacia el pasillo, asomándome a ambos lados. ¿Hay alguien ahí? El eco de mi voz se perdió en el silencio, pero entonces lo escuché de nuevo, pasos rápidos, esta vez viniendo desde el pasillo detrás de mí. Me giré de golpe, pero no vi nada. Regresé al mostrador, sintiendo como la piel de mi nuca se erizaba. Intenté concentrarme en mi trabajo, convencida de que solo estaba imaginando cosas. Pero apenas 5 minutos después, los pasos volvieron, esta vez más lentos, como si alguien estuviera caminando descalzo, arrastrando ligeramente los pies. El sonido venía del pasillo que daba a la morgue. No quería ir, pero algo, la necesidad de confirmar que no estaba loca, quizás, me empujó a levantarme. Caminé hacia el origen del ruido, mi corazón latiendo más rápido con cada paso. Al llegar a la puerta de la morgue, los pasos cesaron. Todo estaba en un silencio inquietante. Intenté convencerme de que solo era el viento o algún ruido del sistema de ventilación, pero entonces, vi las huellas. Pequeñas marcas húmedas, como las de unos pies descalzos, se extendían desde la entrada de la morgue hacia el pasillo. No había agua en ninguna parte, ninguna razón para que esas marcas estuvieran allí. Pero lo peor, es que eran frescas. Respiré hondo y me agaché para tocar una de las huellas. Estaba fría. Fría como el hielo. «¿Hola?», pregunté, mi voz temblando. No esperaba respuesta, pero entonces, desde el fondo del pasillo, escuché algo más. No eran pasos esta vez. Era una risa, suave, infantil, pero con un eco extraño, como si viniera de un lugar que no podía ver. Retrocedí, apretando los puños para mantener la calma. Pero justo cuando estaba a punto de regresar al mostrador, las luces parpadearon y se apagaron por completo. Me quedé en la oscuridad, rodeada por un silencio tan denso que casi podía sentirlo presionando contra mi pecho. Intenté sacar mi celular para usar la linterna, pero antes de que pudiera encenderla, las luces volvieron. Y entonces lo vi. Al final del pasillo, una figura pequeña, un niño, de no más de 6 años. Tenía el cabello mojado y vestía una bata hospitalaria que le quedaba grande. Estaba descalzo, y me miraba fijamente, con una expresión que no era ni triste ni alegre. Simplemente, vacía. ¿Estás perdido?, pregunté, aunque mi instinto me decía que no debía hablarle. El niño ladeó la cabeza, como si estuviera estudiándome. Y entonces, sin decir una palabra, empezó a correr hacia mí. Sus pasos resonaban en el suelo como si el pasillo entero estuviera vibrando. «Espera», grité, dando un paso atrás. Pero justo antes de alcanzarme, desapareció. Así, sin más. Como si nunca hubiera estado ahí. Regresé al mostrador temblando, intentando convencerme de que había sido una alucinación. Pero al mirar hacia el suelo, vi las huellas nuevamente. Esta vez, estaban alrededor de mi escritorio, como si alguien hubiera estado caminando a mi lado mientras me sentaba.
Llamé a seguridad, pero cuando llegaron, no encontraron nada. Solo yo sabía lo que había visto y oído. El resto del turno lo pasé mirando constantemente por encima de mi hombro, esperando volver a escuchar esos pasos. Cuando finalmente llegó el relevo de la mañana, me fui sin decir una palabra. Desde entonces, nunca volví a aceptar un turno nocturno. Y si tú trabajas en un hospital por la noche, ten cuidado si escuchas pasos descalzos en los pasillos. Puede que no estés tan solo como crees. Siempre creí que los cuerpos no guardaban secretos. Todo forense sabe que el cadáver es un libro abierto, huesos, tejidos, órganos, todo habla. Pero esa noche, en ese hospital, aprendí que algunos cuerpos guardan cosas que ningún bisturí puede revelar. Aprendí que el silencio de los muertos no siempre es un silencio vacío. El turno nocturno en el laboratorio forense es, en teoría, tranquilo. No hay interrupciones, nadie entra ni sale. Solo estás tú, los cuerpos, y el leve zumbido de las lámparas fluorescentes. Esa noche no parecía diferente. Tenía un solo cuerpo que procesar, un ingreso sin nombre, NN, encontrado en las afueras de la ciudad. El informe preliminar no decía mucho. Varón, aproximadamente 40 años, sin identificación ni pertenencias. Causa de muerte, desconocida. Lo único fuera de lo normal era una nota escrita a mano por el médico que lo había recibido: proceder con cautela. Anomalías en el tejido. No era la primera vez que veía algo extraño en un ingreso, así que lo ignoré y me preparé para comenzar. Saqué el cuerpo de la cámara refrigerada y lo coloqué en la mesa de autopsias. Era un hombre alto y delgado, con la piel pálida y ligeramente amarillenta. Sus ojos estaban cerrados, pero había algo en su expresión que me incomodaba. Una rigidez en los labios, como si estuviera luchando por no gritar antes de morir. Lo primero que noté al hacer la incisión inicial fue el olor. No era el olor típico de un cadáver. Era más metálico, penetrante, como si la sangre todavía estuviera fresca. Revisé la documentación de nuevo para confirmar el tiempo de muerte. Según el informe, llevaba al menos 24 horas muerto. No tenía sentido. Cuando abrí la cavidad torácica, encontré algo aún más desconcertante. Sus órganos estaban diferentes. El corazón era más grande de lo normal, con un color grisáceo, casi como si estuviera petrificado. Los pulmones tenían una textura extraña, como si estuvieran recubiertos de una fina capa de cera. Pero lo que realmente me hizo detenerme fue el hígado. Había algo incrustado en él. Con cuidado, tomé unas pinzas y extraje un objeto pequeño, sólido. Lo llevé bajo la luz para examinarlo mejor. Era un cilindro metálico, del tamaño de una pila A, con grabados diminutos que no reconocía. Algo que no debería estar allí, ni en su hígado ni en ningún cuerpo humano. Lo dejé sobre la mesa para documentarlo, pero cuando me giré para seguir con la autopsia, algo me hizo detenerme en seco. El monitor de la sala, donde se registraban mis notas y lecturas del equipo, comenzó a parpadear. Primero pensé que era una falla eléctrica, pero entonces apareció algo en la pantalla que me dejó helado, un texto, escrito en tiempo real. No debes abrirlo. Me quedé mirando, confundido. Nadie podía acceder a mi sistema desde fuera, la computadora ni siquiera estaba conectada a Internet. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, el cilindro metálico que había dejado en la mesa empezó a emitir un leve zumbido. Era casi imperceptible, pero suficiente para llenar la habitación de una vibración que podía sentir en los huesos. Me acerqué con cautela, sintiendo como el aire se volvía más denso. Justo cuando iba a tocarlo, el zumbido se detuvo. Y entonces, el cadáver se movió. No fue un espasmo típico, ni una contracción post-mortem. Fue un movimiento intencionado. Su mano derecha se levantó lentamente, como si intentara alcanzar el cilindro. Retrocedí de inmediato, chocando contra la pared, mi corazón latiendo a 1000 por hora. El cuerpo permaneció inmóvil después de eso, pero yo no podía quitarme de la cabeza lo que acababa de presenciar. Decidí que era suficiente. Sellé el cilindro en una bolsa de evidencia y lo guardé en un contenedor seguro. Pero mientras escribía mis notas, algo me llamó la atención en la mesa de autopsias. Había una marca en la piel del cadáver, justo sobre el esternón, que no había notado antes. Me acerqué para examinarla. Era un símbolo,
grabado como si hubiera sido quemado en su carne. No tenía idea de lo que significaba, pero lo reconocí de inmediato. Era uno de los grabados del cilindro. Antes de que pudiera procesarlo, las luces del laboratorio parpadearon y se apagaron por completo. La oscuridad era absoluta y el único sonido era mi respiración acelerada. Entonces, sentí algo. No vi nada. No escuché nada. Pero sentí que no estaba solo. Con el poco valor que me quedaba, encendí la linterna de mi celular y apunté hacia la mesa de autopsias. El cuerpo ya no estaba allí. Mi mente se negó a aceptarlo. Revisé la sala entera, pero era imposible. Las puertas estaban cerradas con llave, y no había forma de que alguien entrara o saliera sin que yo lo notara. De repente, mi celular vibró. Una notificación de texto. Era imposible, no había señal en el laboratorio. Pero cuando lo miré, había un mensaje en la pantalla. Dejaste la puerta abierta. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un ruido detrás de mí. El sonido de la cámara refrigerada abriéndose sola. Me giré lentamente, temblando de pies a cabeza. No sé qué esperaba ver, pero lo que encontré fue aún peor. Dentro de la cámara, donde antes solo había cadáveres, ahora había algo más. Algo que no puedo describir con palabras. Solo sé que, desde esa noche, dejé de trabajar como forense. Pero todavía sueño con el símbolo grabado en el cadáver y el cilindro metálico que nunca debí tocar. A veces, incluso creo escuchar el zumbido, y me pregunto si aquello realmente se quedó en el laboratorio. O si me siguió a casa.